Uno. Dile sí a la vacuna contra el COVID-19. Sigue cuidándote y asegurémonos de cuidar la vida. Actualizar tus datos es el primer paso para prepararte en el proceso de vacunación. Hazlo ingresando a epssura.com o llamando a la línea 448-6115, opción 4 en Medellín, o al 018-519-519, opción 4 en el resto del país. Aprende e infórmate más en segurosura.com.co/COVID. Muy buenas noches a todos. Bienvenidos a este nuevo espacio, este foro educativo preparado con mucho amor para todos ustedes, mitos y realidades en el tratamiento de la diabetes mellitus. En este espacio, pues que está dedicado específicamente para que despejemos todas esas dudas, para que rompamos todos esos tabús y creencias que nuestra cultura, la sociedad y el mismo desconocimiento han creado frente a la mejor forma de tratar la diabetes mellitus. Y pues todos sabemos que es una enfermedad que si no se trata adecuadamente, pues va a tener unos efectos irreversibles no solo en nuestra calidad de vida, sino también en nuestra expectativa de vida. Es por eso que esperamos que aprovechen este espacio y que pues seamos lo más claros posibles. Tenemos un espacio de preguntas al final de la charla para que participen activamente en el chat, las cuales pues como les digo resolveremos al final. Mi nombre es Carolina Torres, yo soy médica de programas especiales en la ciudad de Bogotá y voy a ser la moderadora en la tarde de hoy, así que estaremos atentos a todas sus preguntas e inquietudes. Los dejo a continuación con nuestra expositora, la doctora Lorena Cruz, médica egresada de la Universidad del Rosario y médica de programas especiales de salud en Casa Bogotá. Doctora Lorena, bienvenida y quedamos. Hola, buenas tardes a todos. Mucho gusto. Mi nombre es Lorena Cruz, como lo presentó la doctora Carolina. El día de hoy vamos a hablar un poco sobre los mitos y las realidades en el tratamiento y en la diabetes como tal. Se tienen muchas creencias que a veces obligan o llevan a las personas a cometer algún tipo de error y puede generar complicaciones mayores. Entonces, la idea de este foro y de estos mitos es resolver un poco estas dudas que tienen todos en cuanto al tratamiento y la enfermedad como tal, para poder llevar, en el caso de las personas que sufren la enfermedad, un mejor control de ella. Siguiente. Bueno, entonces antes de hablar de los mitos como tal, es importante entender la enfermedad y de qué se trata la diabetes. De esta forma vamos a entender mucho mejor la explicación que vamos a dar sobre cada uno de los mitos que existen. Entonces, la diabetes es una enfermedad crónica que se presenta cuando hay aumento en los niveles de glucosa o de azúcar, es lo mismo. Estos niveles de azúcar o de glucosa se empiezan a acumular mucho en la sangre y no logran ingresar a la célula. Las células utilizan la glucosa o el azúcar como su principal fuente de energía para generar todos los procesos metabólicos. Esta glucosa o este azúcar lo obtienen a través de los alimentos. Es importante acá hablar de la insulina. La insulina es una hormona que nuestro cuerpo produce.
Es una hormona natural que se produce específicamente en el páncreas. Lo que hace esta hormona es ingresar todo ese azúcar que hay en exceso en la sangre dentro de las células. Funciona como un transportador para ingresar todo ese exceso de azúcar dentro de la célula. ¿Qué pasa en la diabetes? En la diabetes básicamente no se produce insulina o no se produce suficiente insulina o esa insulina no logra entrar de una forma adecuada dentro de la célula. Entonces esto lleva a que haya un aumento de azúcar exagerado en el torrente sanguíneo y se lleve a las diferentes complicaciones o se lleva a tener una diabetes. Hay diferentes tipos de diabetes. Hay diabetes tipo 1, tipo 2 y otros tipos que no son tan comunes. La tipo 1 no se produce absolutamente nada de insulina, ¿sí? Y en el tipo 2, el páncreas alcanza a producir algo de insulina o lo que produce, no, digamos que no tiene unos receptores sensibles para que pueda funcionar adecuadamente. Con el tiempo, ese azúcar que se mantiene elevado en sangre constantemente lleva a complicaciones en diferentes órganos del cuerpo, ¿sí? Y esto lleva a problemas de salud que si no se atienden a tiempo, pues pueden ser irreversibles. Lo bueno de esto es que con el tiempo, tengo una buena educación, un buen tratamiento, un buen acompañamiento médico y sobre todo un buen control nutricional, se puede llevar a tener una calidad de vida muy buena y evitar este tipo de complicaciones. Es importante saber cómo se diagnostica o de qué manera nos enteramos si somos o no diabéticos. Hay varias maneras de diagnosticar la diabetes. Obviamente todo es con exámenes en sangre. El primero de ellos es con la hemoglobina glicosilada. Es una proteína que se mide en sangre y nos deja ver en promedio en cuánto ha estado el azúcar en los últimos 3 meses, ¿sí? Generalmente cuando la hemoglobina glicosilada está mayor a 6.5 se considera diabetes. La otra manera de diagnosticarla es tomando un examen de azúcar en ayunas. Cuando este examen por 2 ocasiones aparece mayor a 126, se considera diabetes. Y la otra forma es hacer una prueba, digamos, habiendo ingerido alimentos o ingiriendo una glucosa o un azúcar que se da en el laboratorio y si la prueba está mayor a 200, después de 2 horas de haber ingerido alimentos o dar esta carga de glucosa, se considera diabetes. Entonces, digamos que estas son las principales formas de conocer o saber si somos diabéticos. Siguiente. Bueno, uno de los principales mitos que hay es si la diabetes se cura. Esto desgraciadamente es falso. La diabetes hasta el momento no tiene cura, pero es una enfermedad crónica que se puede controlar fácilmente con una buena nutrición, ejercicio y teniendo pues todas las recomendaciones médicas en caso de necesidad de un tratamiento farmacológico. La idea es que con un tratamiento adecuado se puede mantener sano, se puede prevenir complicaciones propias de la enfermedad. Es importante llevar una alimentación saludable, hacer ejercicio, medir constantemente los niveles de azúcar, seguir todas las prescripciones médicas y algo muy importante que muchos pacientes fallan es entender, aceptar y adaptarse a la enfermedad. Muchas veces no se toma, digamos, de muy buena manera cuando se da el diagnóstico, pero hay que enfrentarlo de la mejor manera y eso también ayuda a tener un buen tratamiento. La diabetes no se cura hasta el momento porque, como explicamos previamente, hay una falla en la insulina o en los receptores, ¿sí? Hasta el momento no se ha encontrado cómo arreglar del todo, ¿sí?, esa falla que hay. Lo que se puede lograr es con los medicamentos mejorar la sensibilidad a la insulina o mejorar la producción de la insulina para que se puedan controlar los niveles de glucosa en sangre. ¿Listo? Siguiente.
Siguiente diapositiva, listo. ¿La diabetes es contagiosa? No. La diabetes no es contagiosa, no se, digamos que se pasa de persona a persona como se pasa, por ejemplo, una gripe. Como explicamos anteriormente, existen dos tipos de diabetes, la tipo 1 y la tipo 2. La tipo 2 es más común en las personas adultas y la tipo 1 es más común en las personas jóvenes. Hay muchos factores genéticos que tienen un factor asociado, sobre todo en los diabéticos tipo 1, ¿sí? Entonces, cuando hay estos tipos de, digamos, de factores genéticos, se predispone a desarrollar diabetes tipo 1. Las diabetes tipo 2 tienen muchos factores de riesgo que, digamos, que en conjunto, combinados, pueden llevar a desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, tener un antecedente de diabetes familiar puede, digamos, que ser un factor de riesgo y predisponer a desarrollar diabetes. La edad mayor a 40 años, haber tenido, en el caso de las mujeres, diabetes en la gestación, presentar obesidad o sobrepeso es un factor de riesgo muy importante que puede llevar a desarrollar la diabetes. El sedentarismo, una alimentación rica en grasas y en azúcares, y el hecho de pertenecer a algunos grupos étnicos como la raza negra puede predisponer a generar diabetes. Teniendo en cuenta toda esta explicación, no es contagiosa si hay factores de riesgo genéticos o ambientales que pueden llevar a predisponer y desarrollar la enfermedad. Siguiente. Bueno, ¿la diabetes puede generar un infarto? Sí. Cuando no está controlada, se puede llevar a generar un infarto. De hecho, es la principal complicación cardiovascular que se tiene con la diabetes. La diabetes tiene muchas complicaciones o altera de muchas maneras diferentes órganos. De arriba para abajo puede afectar el cerebro, generando infartos cerebrales. Los ojos son uno de los principales órganos que se afectan cuando hay diabetes. El corazón, con el infarto. Los riñones, puede llevar a problemas circulatorios, es decir, no circula bien la sangre, y sobre todo, digamos, en los miembros inferiores, y puede llevar a problemas en los nervios. Entonces, toda esta acumulación de azúcar en la sangre lleva a que progresivamente los vasos sanguíneos, tanto las arterias como las venas, generen problemas y aceleren procesos como de arteriosclerosis, que aumenta el riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular. Entonces, es importantísimo mantener los niveles de azúcar controlados en sangre para evitar este tipo de complicaciones. No quiere decir que todos los diabéticos vayan a presentar un infarto. Sobre todo, se tiene mayor riesgo si es un diabético que no tiene un buen control de su azúcar. Siguiente. Las dietas a base de jugos de limón y piña queman grasa y curan la diabetes. Esto es totalmente falso. Es una falsa creencia que se tiene que a veces haciendo algunos tipos de batidos o jugos se puede controlar la diabetes o curar. Lo que sucede en este tipo de casos es que cuando una persona empieza a hacer este tipo de dietas, reemplazar, digamos que una alimentación nutricional, una alimentación nutritiva o balanceada, la empieza a reemplazar por este tipo de jugos, lo que se hace es que obviamente los niveles de azúcar sí van a bajar porque no se está ingiriendo, digamos que los alimentos necesarios. Esto va a llevar a que el cuerpo empieza a buscar otras maneras de producir el azúcar que le falta o la energía que le falta y empieza a quemar grasa en el cuerpo y a disminuir los niveles de azúcar porque empieza a consumir lo que tiene. Pero esto no se debe como tal a que las frutas o estos tipos de jugos quemen grasa, sino lo que genera esto es que por la mala alimentación y el reemplazo por este tipo de jugos se bajan los niveles de azúcar. Pero esto es muy riesgoso porque el azúcar se puede bajar en exceso y un bajonazo de azúcar o un azúcar muy bajo es tan peligroso o más peligroso como tener el azúcar alto porque puede llevar a hipoglicemia. Hipoglicemia es el término que utilizamos para referirnos a niveles muy bajos de azúcar. Cuando los niveles están muy bajos de azúcar puede llevar a desmayos, convulsiones, incluso la muerte si no se trata a tiempo. Entonces, la idea es no privar al organismo de los nutrientes necesarios y reemplazarlos por este tipo de jugos, sino tener una dieta balanceada y nutritiva
que ayuda al buen funcionamiento del cuerpo y a controlar los niveles de azúcar. La insulina causa ceguera. Este es uno de los principales mitos o de creencias que incluso muchas personas cuando se les da como tratamiento la insulina, la dejan de lado por este tipo de miedos que creen que la insulina genera otros problemas adicionales y esto es totalmente falso. La causa de la ceguera es la diabetes no controlada. Como les había explicado anteriormente, el azúcar aumentado en sangre daña los vasitos, los vasos arteriales o digamos que la circulación como tal de todo el cuerpo. Precisamente daña los vasitos que van a la retina, que es una de las partes del ojo, y la daña. Cuando hay un daño en la retina, generalmente es irreversible. Entonces, a veces lo que sucede y por lo que la gente cree que la insulina causa diabetes es porque cuando se diagnostica la enfermedad, que de pronto ya se diagnostica en una fase avanzada o en una fase donde mucho tiempo antes se ha venido manteniendo unos niveles de azúcar alto, ya hay complicaciones a nivel, digamos, de los ojos y cuando se inicia un tratamiento rápido, que generalmente es con insulina, pues coincide el tiempo con que ya hay problemas en los ojitos, incluso ceguera. Entonces, definitivamente la insulina no es la causa de la ceguera. La insulina, como veníamos hablando desde antes, es una hormona que produce nuestro cuerpo y pues que digamos no es dañina para el organismo. De hecho, en los pacientes que son diabéticos tipo 1, los pacientes que son diabéticos tipo 1 se inicia de entrada insulina. ¿Por qué? Porque su páncreas no produce absolutamente nada de insulina y se debe, digamos, que reemplazar esta hormona de forma artificial e inyectándola. Entonces, definitivamente la insulina no causa ceguera. Siguiente. ¿El ejercicio es beneficioso? Claro que sí. Hay muchas personas que creen que por el hecho de tener diabetes, sobre todo niños diabéticos, los restringen por hacer ejercicio. Y eso es algo totalmente falso. El ejercicio de manera regular es muy importante para el manejo de la diabetes y otras enfermedades como la hipertensión. En el caso de la diabetes, el ejercicio hace que se impulse o se mejore la sensibilidad de nuestras células por la insulina. Entonces, de esta manera se llegan a disminuir los niveles de azúcar, se disminuyen los niveles de hemoglobina glicosilada. Es una muy buena manera, es un muy buen tratamiento, muy fácil de hacer, que todos deberíamos hacer, tengamos o no diabetes, porque el ejercicio tiene muchos beneficios, no solo en la diabetes, sino a nivel cardiovascular. Una meta de ejercicio es más o menos hacer unos 150 minutos de ejercicio por semana. Si es muy sedentaria la persona, no está acostumbrada a hacer ejercicio, se sugiere empezar con 2 a 3 días a la semana, de una caminata, más o menos 30 minutos, una caminata constante, sin parar, y de esta manera todo el sistema cardiovascular se va a ayudar va a mejorar. Además, el ejercicio ayuda a disminuir de peso, impide ganar grasa corporal, levanta el ánimo, alivia el estrés, y el estrés es uno de los factores que a veces ayuda a que los niveles de azúcar estén muy elevados. Entonces, el ejercicio es beneficioso por donde sea que se quiera ver. Siguiente. Las personas obesas o con sobrepeso siempre tienen diabetes. Esto es falso. O sea, el hecho, digamos, de ser gordito o estar en sobrepeso no es sinónimo de ser diabético, pero sí es un factor de riesgo para desarrollar la enfermedad, ¿sí? Muchas personas no le prestan importancia al hecho de ser, al hecho de tener sobrepeso o tener obesidad, y eso digamos que está acompañado del sedentarismo, de la mala alimentación, y lo que hace es juntar todos esos factores de riesgo que hablamos anteriormente y llevar a que la persona pueda desarrollar la diabetes. Todas las medidas que se tengan para disminuir el riesgo de diabetes, hacer cambios nutricionales, hacer actividad física,
y perder exceso de peso son beneficiosos para evitar no solo enfermedades como la diabetes, sino como la hipertensión y otras enfermedades metabólicas que también pueden alterarla. ¿Se puede llevar una vida normal con la diabetes? Claro que sí. Hay muchas personas que cuando les dan el diagnóstico creen que es como una sentencia de muerte, que toda su vida va a cambiar y va a tener que dejar de comer absolutamente todo. Esto es totalmente falso, ¿sí? Básicamente, sí hay cosas por mejorar, pero no son cosas para mejorar, son los pacientes diabéticos, sino son cambios en el estilo de vida que todos deberíamos tener. Hay 3 elementos centrales que garantizan una vida plena y saludable. Uno es una detección temprana y un control continuo de la enfermedad. Desgraciadamente muchas veces, como la enfermedad es silenciosa, en la mayoría de los casos no genera ningún síntoma, se diagnostica, digamos que con avanzada, y pues digamos que ya hay consecuencias irreversibles. Entonces la idea es hacer controles y chequeos médicos para una detección temprana de la enfermedad y más si se tienen los factores de riesgo con los que hemos venido hablando. Si ya se tiene la enfermedad, tener un control continuo, un control médico, si se tiene glucómetro, estarse constantemente chequeando los niveles de glucosa. De esta manera podemos lograr que el organismo esté equilibrado y evitar complicaciones a futuro. Es importante conocer el cuerpo, conocer la enfermedad, saber cómo manejarse. Segundo, es importante tener un seguimiento terapéutico, un automonitoreo, es decir, hay que empezar a hacer ejercicio, hay que empezar a hacer algunos cambios en la alimentación que muchos piensan que son totalmente drásticos, pero realmente no es así. Son simplemente algunos cambios que nos van a mejorar todo el estado nutricional y de esta manera la calidad de vida. Entonces, los diabéticos pueden llevar una vida completamente normal y una calidad de vida normal, siempre y cuando tengan autocuidado, conozcan la enfermedad y sigan las recomendaciones tanto nutricionales como médicas. Siguiente. La anterior diapositiva, digamos que viene muy ligada a esto. Entonces las personas dicen, entonces yo nunca más voy a volver a poder comer un dulce o poder volver a comer un chocolate. Esto no es del todo cierto. Los dulces están, digamos que llenos de azúcares simples y estos como tal aumentan los niveles de glucosa en sangre. Las personas diabéticas pueden comer dulces y postres, pero si lo hacen parte de su plan de alimentación o en combinación de ejercicio. O sea, estos alimentos no están prohibidos totalmente para las personas con diabetes. La clave acá es saber comerlo y comer una porción muy pequeña y sobre todo reservarlo para ocasiones especiales. O sea, es decir, no es que todos los días se puedan comer pues una torta de chocolate y postres y cosas, no. Hay que saber porcionarlo y hay que saber cuándo comerlo, pero no están totalmente restringidos. Siguiente. Este es uno muy común y es que las personas creen que la diabetes se da a causa de un susto. ¿Por qué? Porque coincidencialmente, cuando tienen alguna situación estresante, ahí mismo se diagnostica la diabetes. Un poquito, digamos, de explicación de por qué pasa esto. Como es una enfermedad que digamos, es causada por alteraciones del metabolismo, es un padecimiento, digamos, gradual que presenta diferentes etapas antes de manifestarse. Puede que al principio no haya ningún síntoma, generalmente no hay síntomas. Los principales síntomas, digamos, o los síntomas que debemos tener en cuenta para sospechar diabetes son una excesiva ganas de estar comiendo, ¿sí? Que se llama polifagia, polidipsia, que es la ingesta aumentada de líquidos, y poliuria, que es un aumento excesivo o digamos que se orina mucho. Esos pueden ser algunos de los síntomas o los síntomas principales que nos llevan a pensar que hay diabetes. Cuando, digamos, se presenta una situación estresante a cualquier persona, un susto, una noticia estresante, hay unas hormonas que se llaman hormonas contrarreguladoras que se aumentan, ¿sí? Cuando esas hormonas contrarreguladoras se aumentan, como para que el cuerpo esté listo y alerta ante la situación, disminuyen los niveles de insulina. Entonces, cuando se disminuyen los niveles de insulina, pues obviamente se disparan los niveles de azúcar. Entonces, cuando una persona, por X o Y motivo, consulta al médico
cuando hay una situación estresante y solicitan una prueba de azúcar que, digamos, de base ya venía elevado porque ya se tenía la enfermedad, pues aún más está elevado, y ahí coincidencialmente se cree que la enfermedad o que la enfermedad se dio a causa de un susto, pero esto no es cierto. Lo que sí es cierto es que, digamos, que las situaciones estresantes por las hormonas contrarreguladoras que se aumentan sí pueden llevar a aumentar los niveles de azúcar. Entonces, por eso, digamos, les decía anteriormente que hacer ejercicio es algo muy bueno porque libera estrés y de esta forma también podemos bajar un poquitico esas hormonas contrarreguladoras y asimismo disminuir los niveles de azúcar en sangre. Siguiente. Las frutas son saludables, así que se puede comer cualquier fruta cada vez que se quiera. Esto no es del todo cierto. La fruta sí es un alimento saludable, pero muchas frutas también contienen carbohidratos o azúcares que aumentan los niveles de azúcar en sangre. Entonces, la idea es que cuando se consuman frutas, digamos, se debe ver bien acompañado, y aquí necesitamos la mano de nuestros colegas los nutricionistas, que es muy importante en el manejo del tratamiento de la diabetes, y es incluir las frutas a nuestro control o a nuestro plan de comida, ¿sí? Digamos que la fruta podría contar algunas como un carbohidrato. Entonces, siempre es importante ir de la mano de los consejos o las recomendaciones que hace el nutricionista sobre la cantidad, la frecuencia y los tipos de frutas que debe comer. Muchas veces una de las recomendaciones que dan es intentar que cuando se consumen las frutas no estén en un estado tan maduro. Generalmente las frutas cuando están muy maduras acumulan más azúcar dentro de ellas y por ende pues consumimos más azúcar. Entonces la idea es intentar consumirlas un poquitico más verdecitas para evitar este tipo de complicaciones. Siguiente. Esta es una muy importante y de pronto acá pues muchos pacientes o familiares estén en el programa de protección renal y se preguntan si la diabetes puede dañar los riñones. Esto es cierto. Los riñones son uno de los principales órganos que se dañan o se deterioran a causa de la diabetes. Los riñones tienen muchos vasitos sanguíneos, que son los glomérulos, y ellos están encargados de filtrar todos los desechos de la sangre. Como habíamos hablado anteriormente, la diabetes causa daño en los vasitos. Entonces, cuando se dañan estos vasitos, se lleva algo que se llama una nefropatía diabética. ¿Qué significa eso? Que los riñones no cumplen su función de filtro adecuadamente, se empiezan a deteriorar con el tiempo y llama una insuficiencia renal. A veces, de pronto, en los controles que hacemos, los pacientes dicen, pero ¿por qué no me da un medicamento para el riñón? ¿Por qué está tan pendiente del azúcar? Precisamente por eso. Porque si yo mantengo el azúcar controlado, tengo unos niveles de glucosa controlados, llevo a disminuir el factor de riesgo, yo llevo a disminuir el riesgo más bien de un deterioro de los riñones. Entonces es un pilar en el tratamiento para evitar un daño renal, tener el azúcar controlado. Con el tiempo, la diabetes mal controlada hacen que este filtro o esta función de los riñones se deteriore, pueden llevar a una insuficiencia renal incluso pues a llevar a una etapa donde se necesite una terapia de reemplazo renal. Siguiente. Es importante tener en cuenta que la diabetes y la enfermedad renal del 25 al 40% de las personas con diabetes sufren este tipo de enfermedad. La nefropatía diabética lo que hace es afectar esa capacidad de filtro que tienen los riñones y no puede realizar adecuadamente su trabajo. Con el tiempo, pues los riñones se afectan, lentamente van deteriorando su funcionalidad y pues nos lleva a una insuficiencia renal que puede ser controlada si se controla la diabetes, o una enfermedad renal terminal que a pesar de que logremos controlar la diabetes, ya los riñones están tan deteriorados que por más que se controle, pues no puede, digamos, hacerse mucho. Siguiente. En cuanto a la hemoglobina glicosilada, es una proteína o un valor de laboratorio que utilizamos mucho. De pronto muchos de los pacientes que aquí son diabéticos o tienen familiares diabéticos están relacionados con esto. Y esto es lo que hace la hemoglobina glicosilada es hacernos dar una aproximación
de cómo ha estado en promedio el azúcar en los últimos 3 meses. La idea en pacientes menores de 70 años, 65 años, es mantener la hemoglobina glicosilada en menor a 6.5, ¿sí? Esa es la meta y ahí es donde podríamos pensar que la diabetes está controlada. En los pacientes de pronto de 70, 75 años o más, la meta está entre 7 y 8 de hemoglobina glicosilada. En ellos, o en estos pacientes, digamos que se sube un poquitico el valor de hemoglobina glicosilada porque en ellos es muy riesgoso la hipoglicemia o los bajonazos de azúcar. Entonces los llevamos a unos niveles no altos, pero un poquitico menos bajos de azúcar. Es importante, y a manera de conclusión, que el pilar en esta enfermedad es definitivamente una buena nutrición, la actividad física. De hecho, algunos pacientes que se diagnostican con diabetes no siempre se da de entrada medicamento. Muchos pacientes con solo dieta y ejercicio logran controlar la enfermedad. Ojo, eso no quiere decir que estén curados, pero sí se puede lograr controlar la enfermedad con un plan de alimentación saludable y actividad física sin necesidad de tener un tratamiento farmacológico. Entonces, el estar en controles médicos constantes, controlándose el azúcar, haciendo actividad física y un buen control dietario, nos llevan a un buen control de la enfermedad y asimismo una buena calidad de vida y evitamos complicaciones. Es importante a veces no dejar un tratamiento indicado o dado por el médico, reemplazado a veces por cosas naturales, que como les hablaba en la parte de los jugos, pueden llevar a empeorar la enfermedad, incluso en muchos tratamientos alternativos, pueden llevar a producir incluso problemas hepáticos. Entonces siempre hay que ir de mano con el médico, hacerle todas las preguntas cuando estemos en la consulta médica para resolver todas las dudas y de pronto evitar cometer errores que nos lleven a complicaciones más adelante de la enfermedad. Muchas gracias. Doctora Lorena, muchísimas gracias por pues tan interesante información, por aclararnos muchas dudas, porque como decía al principio, pues son situaciones que la cultura nos lleva a creer, que porque personas en que confiamos nos dicen obviamente, y eso hace que todos estos mitos pues los sigamos creyendo, y muchas gracias por aclararnos toda esa información. Sin embargo, aquí tenemos bastantes preguntas para seguir aclarando, Doc, entonces gracias primero que todo a todos por la participación tan activa que hemos tenido esta noche y estamos aquí atentos pues a las preguntas. Entonces, Lorena, te voy a comentar unas preguntitas que tenemos aquí en el chat. Una de ellas es, ¿los endulzantes son recomendables? Ok, los endulzantes dependen. Hay que saber qué tipo de endulzantes, digamos, a consumir. Hay algunos tipos de endulzantes que le etiquetan que no tienen azúcar, pero no siempre quiere decir que carezca completamente de él. Eso depende de los edulcorantes o el tipo de azúcar, bueno, de endulzante más bien que se esté usando. Hay unos específicos que no aportan energía, es decir, no aportan calorías, por ende no aumentan los niveles de azúcar. Entonces sí se pueden usar endulzantes, pero hay que saber qué tipos de endulzantes y edulcorantes se están utilizando y que realmente sean libres de calorías y azúcares, porque desgraciadamente a veces producen algunos productos engañosos que dicen productos para diabéticos y a veces no se leen bien las recomendaciones y efectivamente tienen niveles de azúcar. Y entonces es cuando llegan a consulta y decimos, no, pero es que yo estoy comiendo productos light, ¿sí? O muchas veces denominados productos light, y lo que hacen es endulzarlos con un tipo de agentes, pues, que tienen calorías y aumentan el azúcar. Entonces, acá es donde yo digo que tenemos que ir muy de la mano, no solo de la parte médica, sino de la parte con nutricionista, que es quien nos asesora muy bien de qué tipo de endulzantes podemos usar. Pero pues los endulzantes depende de cuáles se usen, los que sean libres de calorías y azúcares, que estén hechos con edulcorantes no nutritivos, son beneficiosos y se pueden usar.
Así es, eso es totalmente cierto. Doctora, otra pregunta. ¿La diabetes es hereditaria? Y adicional a esto hay otra preguntita que podemos utilizar aquí, que podemos resolver aquí. ¿Ser producto de un embarazo con diabetes gestacional también se convierte en un factor que predispone a adquirirla? Bueno, digamos que hablamos un poquitico de eso cuando hablamos si la diabetes era o no contagiosa. Digamos que hay algunos factores hereditarios o genéticos, más bien genéticos, sobre todo en las diabetes tipo 1. No es que se herede la diabetes, pero sí digamos que hay un factor genético que puede predisponer a desarrollar la enfermedad. El hecho de ser fruto de una mamá diabética a veces se lleva, digamos que uno de los factores de riesgo es que haber tenido un peso más de 3.500 gramos al nacer, aumenta el riesgo de tener diabetes al futuro. No tanto por haber sido hijo de una madre diabética, sino digamos las condiciones en las que se nació pueden generar un factor de riesgo para la diabetes. Hay que tener en cuenta que la diabetes no solo se desarrolla por un factor de riesgo, como les explicaba antes, son muchos factores, digamos que juntos, los que pueden llevar a desarrollar la enfermedad. Exacto, así es. Como lo que yo digo también, que es como un choque de varios factores a la vez. Tenemos ahí dormida esa parte genética de la que nos habla la doctora, ¿sí? Que puede estar ahí por justamente esa herencia, en esos, pero si aparte de eso no hacemos ejercicio, nos aumentamos de peso, comemos mal todo el tiempo, se junta todo en un solo momento y hace que aparezca esta enfermedad. Bueno, otra preguntita que nos hacen en el chat. ¿Uno puede iniciar con diabetes tipo 2 y al ser insulino dependiente se convierte en tipo 1? No, digamos que no es que se convierta de la 2 a la 1, ¿sí? La 1 definitivamente es una enfermedad donde o sea, el cuerpo no produce insulina, ¿sí? En la tipo 2, el cuerpo alcanza a producir algo de insulina o la poca que usa, las células no saben cómo aceptarla. Entonces, no es que de 2 se pueda pasar a 1, no. Si tú eres diabético tipo 2, vas a ser diabético tipo 2, si eres diabético tipo 1, siempre vas a ser diabético tipo 1. Incluso existen otros tipos de diabetes que no solo, por ahí estaba leyendo una preguntita que decía que si uno solo con los tipos de, digamos que con los, midiéndose el azúcar o con la hemoglobina glicosilada, sabe qué tipo de diabetes tiene, no. Hay que hacer unos estudios muy específicos para saber qué tipos de diabetes se tienen. Entonces, por ejemplo, los diabéticos tipo 1, si uno toma niveles de insulina, pues son nulos. Entonces, es una de las formas de diagnosticar los tipos de diabetes. Pero si es diabético tipo 2, no se puede pasar a diabetes tipo 1 porque funcionan o son mecanismos distintos de enfermedad. Exacto. Dos preguntas que se asocian mucho. ¿Qué es una persona prediabética? O sea, ¿qué es la prediabetes? Y cuando se tiene prediabetes, ¿este diagnóstico se puede reservar, se puede controlar con dieta? ¿Sería posible suspender los medicamentos? Bueno, la prediabetes es como su nombre lo dice, el antes de poder sufrir diabetes. Todavía no se es diabético, pero se está muy, digamos, al borde de generarlo, ¿sí? Una de las formas en que nosotros de pronto sabemos si una persona es prediabética o no es con la hemoglobina glicosilada y con los niveles de azúcar. Generalmente una hemoglobina glicosilada mayor a 6.5, como lo hablamos, es diabetes. Una hemoglobina glicosilada entre 5.6 y 6.5 es prediabetes, es decir, se tiene alto riesgo de poder desarrollar la enfermedad. En este caso, y es muy importante a veces que nosotros captemos los pacientes en este momento porque es como una alerta, como, hey, si no hay cambio en su estilo de vida, puede llegar a desarrollar la enfermedad. Generalmente en la prediabetes no se da un tratamiento farmacológico, generalmente en la prediabetes el tratamiento es nutrición y ejercicio básicamente. Es decir, es digamos que reversar los factores de riesgo que se tienen para llevar a la diabetes. Entonces, si están sobrepeso o obesidad, pues ¿qué se hace? Mandar a los pacientes a hacer buen ejercicio, hacer un buen control etario para disminuir de peso. Si el paciente, por ejemplo, come al almuerzo arroz, papa, yuca, plátano, aún tiene digamos que tiene un alto componente nutricional a base de carbohidratos, lo que se hace es mejorar y cambiar esos hábitos nutricionales para disminuir los niveles de glicemia y evitar llegar a la diabetes. Bueno, acá nos preguntan, ¿cuáles son los riesgos de tomar metformina? Y si es cierto que la metformina puede causar alteraciones visuales.
Bueno, la metformina es un muy buen medicamento. Hay personas que le tienen como rabia a la metformina, también porque escuchan muchas cosas diferentes. Como cualquier medicamento puede tener efectos adversos, no solo la metformina, incluso el mismo acetaminofén puede tener efectos adversos. Todos los medicamentos tienen efectos adversos. La metformina funciona aumentando, digamos, la sensibilidad de los receptores de insulina para que el azúcar pueda entrar fácilmente a la célula, ¿sí? Y hace que se disminuya un poquito la hemoglobina glicosilada. Ahí, digamos que todos los medicamentos, por eso uno siempre tiene que ver un paciente como un único, ¿sí? No todos los pacientes son iguales, eso no quiere decir que a todos los diabéticos se les va a iniciar metformina. Eso depende, digamos que los pacientes que están en sobrepeso o obesidad se benefician mucho de la metformina porque les ayuda a bajar un poquitico de peso, ¿sí? Pero hay pacientes, por ejemplo, que cuando diagnosticamos ya tienen una alteración renal importante, donde su funcionalidad, digamos, puede estar cerca al 40, 35%, son pacientes que no se benefician de metformina porque esa metformina ahí sí puede ser más, digamos que generar más daño que beneficio, que puede deteriorar aún más la función renal. Entonces la metformina no es mala, pero hay que contextualizarla en cada paciente para saber si es beneficiosa o es riesgosa. Pero es un medicamento seguro en la mayoría de los casos. Okay. Bueno, otra pregunta que nos hacen y que creo que hablaste un poco, pero de pronto para conceptualizar a las personas que le están preguntando, ¿es mejor consumir las frutas solas o consumirlas en jugos? ¿El dulce del jugo de la fruta, o sea, el dulce de la fruta en jugo es malo consumir? Lo que pasa es que cuando la fruta se licúa, digamos que suelta toda su fructosa o todo su azúcar natural. Entonces, de esta forma, digamos que es mejor consumir la fruta solita y evitar tanto consumo de jugos, ¿sí? Digamos, y lo que les decía, evitar que estén tan maduras. Entonces, sí es sugerible o se sugiere mejor comerse la fruta pura y no en jugo, más bien tomar agüita. Exactamente, sí. Y la comparación que también podemos hacer aquí es, por ejemplo, jugo de naranja. Para hacer un jugo de naranja, ¿cuántas naranjas necesito? Mínimo 3, ¿sí o no? Mínimo 3. En cambio, si yo me como, entonces me estoy tomando el dulce de 3 naranjas. Aparte de que la fibra que me ayuda a no absorber tanto el dulce de esa fruta se quedó en el colador. Pero si tú partes una naranja en 4 y te la comes, no va a tener ningún problema. Es el dulce de una sola fruta que es muy saludable, tiene muchas vitaminas, pero miren que si se toman el jugo de naranjita al desayuno, sí van a tener una carga de glicemia bastante alta, contraproducente en una persona con diabetes. Muy bien. Hay una persona que nos pregunta, ¿el valor de la glicemia en ayunas, cuál es realmente? Porque depende a veces del laboratorio, en algunos dice 110, 115, y ahora la doctora dijo 127. ¿De qué depende? Pues digamos que unos niveles de glicemia normales son menores a 100, ¿sí? Cuando están entre 100 y 126, que es digamos lo que está avalado a nivel mundial, se considera prediabetes. Ya cuando está mayor a 126 se puede considerar el azúcar. Entonces, a veces dan unos rangos de acuerdo al laboratorio, pero digamos que las guías dan el valor de 126. Exactamente. Otra pregunta que nos hacen por el chat es, si bien el cigarrillo es malo para todo, ¿su consumo en diabéticos es peor? El cigarrillo, bueno, como tú le dices, el cigarrillo no solo en los diabéticos, sino en todas las personas, pues tiene unos efectos que no son muy beneficiosos para el cuerpo, problemas en los pulmones, problemas en la garganta. El cigarrillo, hay algunos estudios que dicen que sí aumenta o es un factor de riesgo para desarrollar diabetes. Entonces, digamos que son dos cosas malas para el cuerpo, tener el azúcar elevado y fumar. Entonces, si juntamos esas dos cosas, pues aumentamos el riesgo de desarrollar otro tipo de enfermedades, como cuáles, enfermedades cardíacas, por ejemplo, el cigarrillo aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, al igual que la diabetes. Entonces, son como dos choques, por así decirlo, que aumentan las probabilidades de sufrir otras enfermedades. Entonces, hay algunos estudios que dicen que aumenta el riesgo de tener diabetes, pero más que eso, es el hecho como de meterle al cuerpo, por así decirlo, un factor adicional que puede llevar a complicaciones mayores en órganos principales como son los pulmones y el corazón. Perfecto.
Bueno, otra preguntita que nos hacen es, ¿el ejercicio se puede realizar a cualquier hora o hay una recomendación de horario especial? No, yo creo que el ejercicio se debe ajustar a cada persona, ¿sí? Hay personas que disfrutan o tienen el tiempo de hacer el ejercicio en la mañana, otras prefieren hacerlo en la noche. Entonces, básicamente no hay, digamos que una hora específica para que las personas hagan ejercicio, sino más bien pues de acuerdo a lo que se acomoda a su tiempo, y lo importante es realizar actividad física en el momento que se pueda. De acuerdo, sí, la actividad física definitivamente es vital y es pilar en el tratamiento de la diabetes. Al ser diagnosticado de diabetes, ¿esta condición se puede revertir o es para toda la vida, doctor? Pues ya cuando se da el diagnóstico y como lo hablamos al principio, pues no tiene cura. Entonces, ¿qué sí se ha visto? Y que de pronto a veces dicen, no, ya me curé porque me quitaron el medicamento. No es del todo cierto. Siempre se va a mantener, digamos, que la enfermedad en el cuerpo. Lo que pasa es que hay personas tan juiciosas o que a medida que pasa el tiempo hay una mayor regulación en el organismo y se controlan mejor los niveles de azúcar. Entonces, hay personas que siguen siendo diabéticas toda su vida y que toda su vida tienen que tener una dieta específica para evitar los altos niveles de azúcar, pero se puede mantener toda su vida, por ejemplo, solo con restricciones o con indicaciones nutricionales especiales sin necesidad de tener tratamiento. Lo mismo pasa con personas que de base ya tienen tratamiento, que digamos que se reguló también esta parte con la dieta, que no es necesario un medicamento, sino solo un buen control nutricional. Entonces, no se cura, no se quita, digamos que sí es una condición que se va a tener siempre, pero que se va a poder controlar de diferentes maneras. Perfecto. ¿Las gaseosas dietéticas no sirven para el manejo de la diabetes? ¿Qué tan beneficiosas son las bebidas carbonatadas o las gaseosas dietéticas? Bueno, esto, digamos que las gaseosas no solo son, digamos que no solo son malas, por así decirlo, porque contengan azúcar, sino que otros elementos que tienen, otros compuestos que tienen, pueden generar incluso deterioros a nivel renal. Hay que ver qué tipo de endulzante artificial se está utilizando en estas bebidas light o cero. A veces usan edulcorantes artificiales que sí están aprobados, digamos, por la FDA, y que pueden, digamos, no contener tantos niveles calóricos, pero sí tienen otros compuestos que no son beneficiosos para el cuerpo. Entonces, para responder la pregunta general, pues las gaseosas, sea light, sea cero o sea con azúcar, no son recomendables. De acuerdo. Bueno. Hay otra preguntita que nos hacen acá de ¿cuál es el mejor momento en que debo tomar la glucometría? Supongo que se está preguntando en el contexto de una persona insulino requiriente, ¿sí? Ok. Digamos que alguna vez un profesor endocrinólogo, digamos que me dio como una táctica para hacer un buen control de la glicemia, porque pues también es entendible que estarse chuzando cada 8 horas todos los días, pues no es muy beneficioso. Entonces, digamos que la glicemia o la toma más importante es en ayunas, porque esa nos da, digamos que un panorama de qué está sucediendo. Entonces, lo que pueden hacer las personas diabéticas es, por ejemplo, los lunes se pueden tomar la glucometría en la mañana, en ayunas, el martes después de las comidas, el miércoles con el almuerzo y el jueves en la cena, ¿sí? Digamos que pueden ir variando e ir anotando todos estos niveles. Cuando ya vayan a la cita médica, pues uno hace como un promedio de todos esos récords de glucometría. Pero sí es importante saber que una de las más importantes o de las principales es en ayunas y siempre tener alguna después de las comidas, precisamente para saber cómo se comporta el metabolismo después de comer. Y siempre deben ser, lo ideal, 2 horas después de comer. Bueno, entonces otra preguntita que hay por aquí es ¿cuál es en un paciente insulino dependiente con el tiempo se puede volver resistente a la insulina? Sí, es una de las complicaciones que se tiene y es que la insulina
pues no tanto la insulina que nosotros damos, sino digamos que a su propia insulina. O sea, ya la insulina que produce el cuerpo genera resistencia. Pero pues sí es una de las complicaciones de los diabéticos tipo 2, volverse resistencia a la insulina, sin serlo previamente. ¿Cómo puedo saber si tengo el azúcar alta si no cuento con el medidor, o sea, con el glucómetro? Bueno, pues ahí digamos, si no se cuenta con el glucómetro, la idea es asistir a una consulta médica y hacer los estudios pertinentes, que sería, pues, digamos, si hay factores de riesgo de diabetes, por ejemplo, hacer una hemoglobina glicosilada y un examen de glicemia en ayunas. Si se es diabético, pues muchas veces en los controles médicos se puede dar el glucómetro para tener un buen control de su diabetes. Okay. Hay muchas preguntas sobre la metformina, uno de nuestros mitos más grandes y retos como médicos y con los pacientes. Y parte de las preguntas es, por ejemplo, hay dos preguntas. Una, si existen medicamentos homeopáticos para combatir la diabetes en lugar de la metformina. Y la otra, pues que si es cierto que la metformina puede alterar funciones de nuestro organismo y qué efectos adversos podemos esperar de la metformina. Ok, en cuanto a la parte homeopática, digamos que yo no me meto mucho en ese ámbito porque realmente desconozco, pero digamos que por la literatura que conocemos nosotros, no hay ningún tipo de algo homeopático que digamos que reemplace la metformina. Entonces, en este momento, pues algo que reemplace la metformina, que sea homeopático como tal, pues no se conoce, ¿sí? En cuanto a los efectos adversos, como les decía anteriormente, pues son, digamos que varios. Puede generar cansancio, debilidad. Uno de los principales que genera y que es mucha molestia para los pacientes es diarrea, puede generar diarrea, dolores abdominales, náuseas, vómito. Digamos que estos efectos secundarios como tal no son, no llevan a complicaciones mayores. Y el hecho de tomar metformina y si genera este tipo de efectos no quiere decir que obligatoriamente la persona tenga que tomarse ese medicamento, porque hay otras estrategias. Lo que pasa es que la metformina, digamos que es una de las mejores terapias iniciales para iniciar con el tratamiento de personas diabéticas. Entonces, obviamente hay personas que no la toleran, como les decía antes, como cualquier medicamento, hay personas que no toleran, hay otros que sí, pero pues es importante aclarar que hay otras opciones diferentes a la metformina en caso de que se presente algún efecto. Hay otro efecto adverso muy común con la metformina y es la hipoglicemia o los bajonazos de azúcar. Hay muchas personas que con la metformina pueden generar bajonazos de azúcar. Hay problemas musculares que pueden generar la metformina, problemas renales, como les explicaba antes, en ciertos tipos de pacientes. Por eso siempre es importante, digamos, yo siempre digo tener la confianza con el médico de comentarle qué efectos está presentando y hacer unos estudios específicos para ver si de pronto es candidato a cambiar la metformina. Así es. Con respecto a los niveles de glucometrías, de azúcar o glicemia durante el día, ¿cuáles son los valores que debo esperar como una persona diabética manejar? Digamos que en ayunas se espera que estén por debajo de 120, generalmente. Y después de las comidas por debajo de 180, 150 son los niveles esperados de los diabéticos. Hablando de hipoglicemia o de glicemias bajas, digamos que en diabéticos se habla de 70-60, una glucometría muy bajita. O a veces hay pacientes que con glicemias de 100 o 90 ya presentan síntomas de hipoglicemia, por ejemplo, les da sudoración, mareo, ganas de vomitar, esos son síntomas de hipoglicemia. Entonces, digamos que los valores deben estar más o menos entre 80 y 120 en ayunas y después de las comidas entre 100 y 180 como máximo. Así es. Bueno, preguntan también frecuentemente sobre las frutas. ¿Hay alguna fruta prohibida para los diabéticos? Y por ejemplo, comerse, un ejemplo que ponen en la pregunta, 2 o 3 mandarinas al día, ¿alteraría el azúcar?
Bueno, digamos que las frutas, como les dije al principio, son un alimento muy sano. Tiene muchas vitaminas, minerales, fibras, antioxidantes y pues siempre deben estar, digamos, presentes en la dieta de cualquier persona. Sin embargo, digamos que las frutas se deben contar muchas veces en los diabéticos como un carbohidrato. Entonces deben contarse dentro de la dieta que tiene el paciente. 3 mandarinas al día creo que sí, de pronto es mucho porque obviamente la mandarina o las frutas como tal tienen fructosa y el dulce natural de la fruta, entonces obviamente todo en exceso es malo. Entonces hay que meter las frutas dentro del plan nutricional que tenemos y contarla como un carbohidrato. Una fruta específica que sea mala para el diabético y sea prohibida, no. Lo que les decía es más que todo la maduración. Por ejemplo, la papaya tiene un poquito más de fructosa y entre más madura esté, más fructosa tiene. Entonces hay que evitar comer papaya madura, por ejemplo. Lo mismo el banano. El banano, cuando está más negrito, más maduro, más fructosa contiene. Entonces hay que evitar comerlo así e intentar comerlo más verdecito. Pero no hay ninguna fruta prohibida. Digamos que todas se pueden consumir, pero de una manera, digamos, racional. Gracias, Doc. Hay otra pregunta y seguimos con los medicamentos hipoglicemiantes. Y esta pregunta ya va muy enfocada a la parte renal. ¿La metformina, medicamentos como la metformina o la linagliptina pueden ayudar al deterioro renal? No es que ayuden, ¿sí? Digamos que no son medicamentos que ayuden o beneficien a la enfermedad renal. Como les decía, es que la metformina en pacientes que ya tienen de base una filtración o una funcionalidad renal baja, sí pueden llevar a mayores problemas renales, ¿sí? Y sí pueden llevar a deteriorar el riñón. Pero si usted tiene una funcionalidad, un porcentaje de funcionalidad del riñón mayor del 45%, no hay ningún problema en usar metformina, no le va a causar ningún deterioro renal. La linagliptina se prefiere en personas que tienen problemas renales ya de base, es decir, digamos, funcionalidades renales menores del 35, porque digamos que ella sí evita o no tiene mayor alteración a nivel renal cuando ya se tiene una disminución de la funcionalidad de base. Así es básicamente más que el efecto sobre el riñón, es que si nuestra función renal está ya deteriorada por la diabetes, pues como se metabolizan por ahí, toca restringirlos, es porque si no se nos quedan en sangre. Otra pregunta que nos hacen, ¿es recomendable el pan integral? También, como lo decía, depende. Depende mucho de qué tipo de pan y de qué tipo de componentes tenga, ¿sí? Pero pues digamos que sí es una buena, un buen reemplazo del pan usual, comenzando cuando se está, digamos, empezando a hacer un cambio en la dieta. Entonces el pan integral sí puede consumirse, obviamente no en exceso. Si hago ejercicio en la mañana, ¿debo comer algo primero? Pues lo ideal es que sí, lo ideal es que sí, porque cuando tú haces o cuando una persona hace actividad física, gasta energía, ¿sí? Entonces necesitamos tener como una basecita energética antes de hacer ejercicio. Entonces lo ideal es de pronto una comida abundante, ¿sí? Pero pues sí una pequeña porción de comida y luego realizar actividad física. Lo ideal no es hacerlo en ayunas. Muy bien. Acá hablan sobre ya una persona de pronto que tiene una enfermedad renal avanzada por la diabetes. ¿Se recomienda un trasplante renal para diabetes mellitus tipo 1 y cuál es su porcentaje de éxito en el país? Bueno, eso depende, ¿no? Depende porque el hecho de ser diabético tipo 1 no es sinónimo de falla renal, ¿no? La diabetes tipo 1 se puede controlar y no siempre lleva a una insuficiencia renal. Ya en el caso de que sea una persona diabética tipo 1 que no se logró un buen control en su azúcar y desgraciadamente se deterioró su función renal, pues sí se puede llevar a un trasplante, no hay ninguna contraindicación, siempre y cuando haya unos niveles de azúcar controlados, porque pues digamos que de nada nos sirve hacer un trasplante renal y que a futuro la persona no vaya a tener un buen control de su azúcar y va a llevar a dañar este nuevo riñón. Entonces, no hay ninguna contraindicación para hacerlo siempre y cuando la persona diabética tipo 1 tenga un buen control en sus niveles de azúcar. Exactamente.
Bueno, acá nos preguntan, ¿un diabético puede hacer dieta cetogénica? Pues digamos que esa dieta cetogénica está un poquito controvertida y eso depende. Digamos, como hablaba previamente, restringir totalmente los carbohidratos tampoco es digamos que una indicación para los diabéticos. ¿Por qué? Si se restringe totalmente los carbohidratos también son necesarios para nuestro cuerpo, o sea, no es que todo el mundo ve siempre los carbohidratos como los malos, ¿sí? Y entonces los restringen totalmente. La idea es tener mejor, digamos que un nivel, unas indicaciones nutricionales controladitas, donde también vayan incluidos los carbohidratos, pero consumidos de manera, digamos, racional. Entonces, a veces esas dietas cetogénicas, sobre todo en la parte inicial, pueden llevar a hipoglicemias, es decir, bajonazos súbitos del azúcar y pueden llevar a complicaciones mayores. Entonces, si es diabético y se toma medicamentos que bajen el azúcar o se inyecta insulina, este tipo de dietas a veces son riesgosas porque puede llevar a hacer unos bajonazos de azúcar mayores. Si tengo resultados alterados y me consideran prediabética, ¿qué dieta debo llevar? Bueno, digamos ahí es donde yo digo que uno debe ir muy de la mano de nutrición, porque cada paciente es diferente, ¿sí? Cada paciente debe tener su, digamos que su porción nutricional adecuada. Básicamente, si digamos es prediabética y se comía en exceso carbohidratos, gaseosas, paquetes, productos de panadería, lo que hay que empezar a hacer es disminuir el consumo de estos y empezar a porcionarlo mejor. No suspenderlo totalmente la dieta, sino saber porcionarlo. Bueno, estoy acá leyendo unas preguntas que nos entraron a última hora. Muchas gracias a todos de verdad por la participación, súper activa. Soy diabético y he tenido muchos picos de hipoglicemia. ¿Cuál es la mejor forma de tratar esos picos? Bueno, ahí hay que entrar a mirar por qué estás haciendo, o sea, por qué está haciendo tanta hipoglicemia, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, si es una persona que ya usa insulina, puede que la cantidad de insulina que esté usando sea mayor y le esté generando esos picos de hipoglicemia. Puede ser que si está tomando medicamentos que le bajan el azúcar, también tiene una dosis alta y le está llevando a bajar ya demasiado el azúcar. O a veces, uno de los mayores errores que de pronto cometen las personas diabéticas es que ya usan de base tratamientos que bajan sus niveles de azúcar y se van a dietas muy estrictas, muy exageradas y dejan de consumir carbohidratos y eso lleva a bajonazos también de azúcar. Entonces hay que entrar a evaluar cuáles son las posibles causas que están llevando a esta persona que hace la pregunta a tener esos picos de hipoglicemia. Siempre se recomienda que cuando hay esos picos de hipoglicemia, pues se coma algún tipo de dulcecito, un bocadillo, un chocolatico para ayudar a aumentar esos niveles de azúcar. Pero hay que entrar a estudiar bien a fondo cuál es la causa de esos bajonazos de azúcar. Eso es cierto, es como ya determinar independientemente en cada persona. ¿Cómo me doy cuenta que mis riñones, en el contexto de tener diabetes, no están funcionando bien? Pues digamos que hay que hacer un seguimiento médico, digamos que acá la doctora Carolina y yo somos parte del programa de protección renal y lo que hacemos básicamente es eso, hacer un seguimiento juicioso y cuidadoso a las personas que tienen riesgo de desarrollar una enfermedad renal. Entonces, de acuerdo a cada persona, hacemos seguimientos cada 6 o cada 3 meses y ahí nos vamos dando cuenta básicamente con algo que se llama la creatinina, que se mide en sangre. Si esos niveles se van elevando progresivamente, nos van indicando que probablemente la función del riñón se está deteriorando. Entonces, clínica, digamos que eso lo vemos con exámenes, digamos que con síntomas o con lo que podamos ver del paciente, a veces pueden presentar orina espumosa, por ejemplo, que es uno de los signos de proteinuria o de que el riñón está eliminando mucha proteína y es uno de los principales signos de enfermedad renal a causa de la diabetes. Entonces siempre es recomendable, si se es diabético, tener un seguimiento estricto de la función renal.
Muchas gracias. Y además invitarlos a que definitivamente, como dice la doctora Lorena, pues que parte de la invitación de este foro es que como personas, o sea, si son diabéticos, prediabéticos o inclusive dentro de esos chequeos mensuales los invitamos a justamente ir a los controles regulares programados desde el protocolo de la EPS para que no tengamos dolores de cabeza más adelante y podamos controlar a tiempo, diagnosticar a tiempo y prevenir a tiempo todas las posibles complicaciones que saben que tiene la diabetes. Bueno, con respecto, doctora, al trasplante, pero pancreático, digámoslo así, como tratamiento, pues eso va más de la mano con los pacientes diabéticos tipo 1 como manejo. Pues están preguntando que como, qué opción hay, qué porcentaje de éxito aquí en Colombia. Y pues no sé y parte de esa pregunta creo que pudiera responder, y es que sí, hay trasplantes de páncreas aquí en Colombia, se han dado, sí, pero que definitivamente son en pacientes muy específicos, tipo 1 principalmente, ¿sí? Que obviamente van de la mano de un diagnóstico y una solicitud o una indicación por parte de endocrinología. Y los pacientes, pues que hasta ahora tenemos, por lo menos en el programa, tenemos un par de pacientes, casi 3 pacientes creo que tenemos Sí, con, ¿sí? doble Entonces, trasplante. exactamente. Pero sí es de riesgo, ¿no? Obviamente, como todo trasplante, pues tiene alta mortalidad. Sí, eso pues está muy adecuado para cada paciente, no es que todos los pacientes diabéticos tipo 1 requieran o se vayan a mejorar con un trasplante de páncreas, ¿sí? Eso es un estudio muy juicioso, de la mano del endocrinólogo y con especificaciones pues muy puntuales para hacer un trasplante. Entonces digamos que pues eso es un tema que hay que estudiar pues mucho y evaluar digamos que los pros y contras de un trasplante de páncreas. Ujú. Bueno, por acá preguntan, ¿es indispensable, inevitable tener que estar haciéndose pruebas diarias o semanalmente con la lanceta para medir el azúcar, o sea, las glucometrías? Digamos que eso depende de cada uno. Como yo les decía, digamos que los pacientes que están no controlados, que no logramos unos objetivos de hemoglobina glicosilada y de glicemia fácilmente, pues son pacientes que tenemos que hacerles un seguimiento más juicioso y que sí se tienen que estar haciendo un control casi que diario. Pero de pronto los pacientes que están un poco más controlados, que sus hemoglobinas glicosiladas están estables, pueden hacerlo, por ejemplo, interdiario. Entonces, no es que sea obligatorio, indispensable, depende también de cada paciente, pero sí es sugerible hacerlo regularmente. Ujú. Y una pregunta que qué pena quedó desde el principio, fue una de las primeras preguntas del chat, que si la insulina, el manejo con insulina es lo mismo del manejo con liraglutid. Ah, ok. Hay muchos tipos de manejos para la diabetes. Están la insulina como tal y otro tipo de medicamentos que generan otros tipos de efectos. La liraglutide, a pesar de que pueda ser inyectada, no es insulina. Es otro tipo de hipoglicemiante o disminución, o que hace que se disminuyan los niveles de azúcar, pero lo hace por otro, digamos que por otra vía diferente a como lo hace la insulina, ¿sí? Lo que hace es aumentar la sensibilidad de las células por la insulina, pero no es igual a la insulina, es diferente. Bueno. Dice, cuando se habla de la actividad física como pilar fundamental del tratamiento, ¿en qué actividades se basa y en qué intensidad para que sea una medida efectiva? Pues dado que no es lo mismo caminar a bajo ritmo por 1 hora y media comparado a correr por 1 hora. Es la pregunta que nos hace. Digamos que eso depende mucho de cada paciente, ¿no? Pues, por ejemplo, si es una persona sedentaria que previamente no hacía ejercicio nunca, pues no podemos llevarla a un ejercicio intenso a diario de 1 hora y media de trote de 30 kilómetros, ¿sí? Eso depende de cada persona. Entonces, generalmente las personas sedentarias que no suelen hacer mucha actividad física, se recomienda iniciar con una actividad física leve a moderada. Por ejemplo, una caminata de 15 a 30 minutos diario a un paso lento o a un paso que tolere la persona. Ya después, si la persona va generando mayor, digamos que
digamos que actividad física, mayor resistencia, se puede ir aumentando la actividad, las horas y la intensidad de ellos. Así es. Bueno, no, pues ahí yo sé que este es un tema que genera muchas dudas, muchas inquietudes, pero doctora Lorena, muchas gracias por aclararnos la mayoría de ellas y esperamos que de verdad tumbemos todos esos tabús, todas esas creencias falsas y empecemos a actuar basado en evidencia de experiencia de los médicos, científica, de lo que realmente a una persona con diabetes puede funcionarle muy bien y que recuerden que el 90% del tratamiento es hábitos sanos del cuidado y de alimentación. O sea, eso depende del 90% de tratamiento de una persona tanto prediabética como diabética, ¿sí? Y que el balón está de su cancha. Entonces, de parte de nosotros, obviamente siempre van a tener la mejor orientación, atención, disposición y obviamente indicación de sus medicamentos y seguimiento, pero de parte de ustedes sí los invitamos a empoderarse de su salud y a seguir pues todas estas recomendaciones que la doctora Lorena nos da en la noche de hoy, la que sus médicos de familia, médicos de riesgo cardiovascular en las diferentes IPS básicas también les dan. Aprovechen todos los programas. Yo sé que la pandemia de COVID ha impedido que podamos valorarlos presencialmente en muchas ocasiones, pues hasta ahora es así y ante ello, pues para nosotros no ha sido nada fácil tampoco, pero seguimos ahí pendientes de ustedes, todos los médicos de las IPS básicas, para cuidar de su salud. Bueno, muchas gracias a todos por su atención, por su participación. Esperamos que haya quedado en su mayoría claro todos los conceptos que la doctora Lorena nos dio esta noche y pues los esperamos en una próxima oportunidad. Los invitamos por favor a diligenciar la encuesta de satisfacción que está en el chat y recordarles que la charla está cargada o queda grabada en el canal de YouTube de Segurosura Colombia. Muchísimas gracias por su atención y una feliz noche para todos. Buenas noches a todos, que estén muy bien. Muchas gracias por haber participado. Espero haberles resuelto la mayoría de dudas. Hasta luego.